toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos televidentes de Amarte, hoy nuevamente en nuestro programa tenemos un invitado muy especial, Alexander Guisa Salazar, quien se hace llamar un geek. Tenemos un tema muy interesante y yo diría que más que interesante, importante para nuestros hijos de hoy, riesgos y oportunidades del Internet. Bueno, bienvenido Alexander. Gracias. Cuéntanos, ¿qué tan importante o qué tanto riesgo hay en dotar a un niño de un aparato digital? Bueno, Catalina, podemos empezar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Podemos empezar hablando que el mundo cambió, ¿cierto? Estamos en un mundo nuevo, el mundo es distinto, hay trabajos nuevos hoy en día, hay oportunidades nuevas hoy en día, estamos en un mundo diferente del que nosotros conocimos. Nuestros hijos viven en ese mundo, ¿sí? Que nosotros estamos hasta ahora conociendo, estamos experimentando, estamos viendo todos los efectos. Entonces es un mundo distinto al que nosotros vivimos. El mundo cambió. Tenemos un choque generacional. Es correcto, hay un choque generacional. Tenemos unos niños que nacieron con todas las tecnologías, que no conocen un mundo distinto de Facebook, nacieron con Instagram, nacieron con todas las redes, y tenemos un mundo, una generación en la que nosotros conocimos un mundo sin ese tipo de tecnologías. Y fuimos felices y sobrevivimos a un mundo sin tecnologías y educamos hijos y nos educaron sin celular. Es correcto, así vivimos nosotros y vivimos en un mundo en que todo el mundo tiene celular, todo el mundo está conectado, todo el mundo. Entonces para nosotros, pues conocimos dos facetas importantes del mundo, pero nuestros hijos están viviendo una muy diferente y la viven y es su entorno. Entonces, es decir, que nos tocó convivir con unos niños que son nativos digitales. Nativos digitales, es y nosotros correcto. No tenemos ni idea. Nosotros no estamos muy bien informados. Muy poco, sí. En lo que ellos están, en su mundo, en el mundo en el que ellos están viviendo. Entonces, hay unas oportunidades, como tú decías en la pregunta. Te voy a hablar de esas oportunidades desde el punto de vista de la casa. Perfecto. De lo que hay fuera de casa. Vamos a llevarlo a la vida real. Entonces, hay un montón de oportunidades fuera de casa, ¿cierto? Cuando nosotros nacimos y nos empezamos a formar con nuestros papás, empezamos a descubrir que fuera de la casa había una cantidad de oportunidades. Nuestros papás nos enseñaban, ¿cierto? Entonces nos llevaron por primera vez al colegio, fue una experiencia muy linda, ¿cierto? Que papá y mamá nos acompañaban a vivir la primera experiencia con la educación. O sea, una experiencia significativa. Exactamente. Acompañada. Papá y estaban mamá con nosotros. Una etapa estaban importante de la vida. Exactamente. Lo hacíamos acompañados. Íbamos acompañados. ¿Qué otras oportunidades habían fuera de casa? Por ejemplo, los museos. Entonces, si queríamos ir al museo, pues normalmente papá y mamá nos acompañaban la primera vez porque éramos muy pequeños, o el colegio nos acompañaban los profesores. Siempre había un adulto acompañándonos a esas experiencias. O sea, había una interacción permanente. Había una interacción. Conocíamos una jirafa con el papá al lado. Exactamente, y sabíamos que era jirafa porque papá nos explicaba. Conocíamos también, por ejemplo, los restaurantes, la comida, ¿cierto? El cine. Entonces, mi primera experiencia de cine seguramente fue con papá y mamá en una película infantil, ¿cierto? No sé, la familia está fuera de casa, ¿cierto? Entonces si queríamos visitar a una tía, pues teníamos que salir de la casa, acompañados de papá y mamá que nos llevaban de la tía y conocíamos a nuestros familiares y empezábamos a ver un mundo bastante grande y lleno de cosas interesantes. Y de alguna manera teníamos una protección, ¿no? Teníamos una direccionalidad, claro. Teníamos unos límites establecidos por papá y mamá. Exactamente, sabíamos que no podíamos salir corriendo en la calle, ¿cierto? Entonces, esas oportunidades que están fuera de casa también están en Internet, con la salvedad que en Internet están potencializadas. O sea, todo lo que te acabo de comentar en Internet está potencializado. Entonces, te pongo un ejemplo. El acceso al mundo. Entonces, yo sabía que fuera de casa había un mundo diferente, un mundo lleno de cosas distintas y culturas y grandes cosas que podemos ver afuera. En Internet pasa lo mismo, pero potencializado. Por ejemplo, si yo quería conocer antes Nueva York, por ejemplo, tenía que ir hasta allá. Entonces tocaba esperar a que se diera la oportunidad de viajar hasta Nueva York, mirar los edificios gigantes, conocer las calles, o tendría que buscar un libro en una biblioteca que tuviese fotos y explicara muy bien cómo es Nueva York. Alexander, dijiste algo importantísimo, tenía que esperar, o sea, se desarrollaba una capacidad de espera. Exactamente, tocaba esperar. Que todos los educadores, padres de familia, sabemos la importancia que es educar en los hijos la capacidad de espera. Correcto. Sin embargo, en Internet está potencializado. Entonces, ese acceso al mundo
se hace a través de 2 o 3 clics. Entonces hay una aplicación que se Mágico. llama Mágico, Google Street View, donde yo puedo caminar literal por Nueva York, ¿cierto? Y puedo ver los edificios y puedo estar como si estuviera allá, a través de un computador en tan solo un par de minutos. Entonces está potencializado eso. Está potencializado el cine, por ejemplo. Antes tocaba ir hasta el cine, había que hacer la fila. Hoy en día el cine está en la casa. Y el cine estaba regulado para tal y tal Estaba edad, regulado. para tal y tal edad, no dejaban entrar si el niño no tenía la edad que era. Entonces ahora el cine está en la casa. Entonces a través de Netflix se lanzan las películas, los últimos lanzamientos yo los puedo ver directamente en mi casa, no tengo que ir hasta el cine, con una cantidad de dispositivos tecnológicos que me hacen vivir la experiencia del cine, pero en la casa. Y solo, ¿no? La mayoría de las veces. Exactamente, ya vamos a hablar de los riesgos que eso implica. Entonces, oportunidades también de educación, ¿sí? Hay muchas oportunidades de educación. Una de esas, por ejemplo, es páginas como Coursera, como edX. Antes, si queríamos estudiar en las mejores universidades del mundo, teníamos que ir hasta la universidad y esperar bastante tiempo para llegar allá y poder estudiar en las mejores universidades del mundo. Hoy en día podemos estudiar en las mejores universidades del mundo a tan solo un par de clics. Exactamente, con los mejores profesores del mundo y en el momento en que yo decida hacerlo. Entonces, todas las oportunidades están potencializadas en las redes. Las oportunidades de la vida real están potencializadas. Tanto buenas como malas, o sea, claro, positivas y negativas. Ahí es donde vamos. Ok. Fuera de casa hay riesgos. Sí. Muchos riesgos, ¿cierto? Entonces está el riesgo, están los asaltos, es un riesgo que hay fuera de casa, si yo salgo me pueden asaltar. Están los riesgos de terrorismo, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo. Hay una cantidad de riesgos que están fuera de la casa. Y los tenemos muy claros nosotros, ¿por qué? Porque papá y mamá nos los enseñaron, ¿cierto? Entonces normalmente sabemos que no podemos salir corriendo, atravesando la calle, porque en algún momento cuando lo íbamos a hacer, papá y mamá nos dijeron, no, eso no se puede hacer. Habían zonas en la ciudad donde no íbamos a tal hora. Exactamente, no podemos estar a las 9 de la noche en la calle, 10 de la noche en la calle, ¿cierto? Papá y mamá nos lo enseñaban desde pequeños. Nos enseñaban cómo cruzar la calle, nos enseñaban que no debíamos hablar con desconocidos, eso lo tenemos clarísimo. Y ellos lo tenían claro porque sus papás y sus abuelos se los enseñaron a ellos. Las tradiciones, las costumbres, la normatividad se transmitió. Se transmitió esa normatividad y habían límites, y se enseñaron esos límites fuera de casa. Pues resulta que la noticia es, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es que los riesgos, al igual que las oportunidades, están potencializados, van más allá. Y eso es algo que no entendemos todavía algunas generaciones. Me refiero, por ejemplo, al tema de, voy a nombrar algunos delitos que están potencializados en Internet, como el grooming, ¿cierto? Se dice que hoy en día el paraíso de los pedófilos es el Internet. Antes, si el pedófilo quería acceder al niño, pues tenía que buscarlo, no sé, capturarlo en un parque, hacer alguna cosa así. Hoy en día lo engañan a través de las redes sociales y de Internet. El grooming, precisamente, es que un adulto se hace pasar por un niño, lo contacta a través de las redes sociales, lo engaña, ¿cierto? Y el objetivo final es abusar del menor. Vemos otros fenómenos también como el sexting, ¿cierto? La extorsión, la misma extorsión que hay en la vida real también pasa en la vida virtual, a través del sexting. Entonces, imágenes que yo no quería, solo quería compartir con una persona, resulta que se volvieron públicas y a través de esas imágenes me están extorsionando. Eso puede ocurrir. El material de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, hoy en día es alarmante la cantidad de páginas que ha cerrado la Policía Nacional en lo que va del 2012 a lo que va del 2017 son más de 10.000 páginas que ha cerrado la Policía Nacional con contenido de abuso sexual. Bueno, queridos televidentes, ya volvemos a nuestro segundo segmento, pero les dejo una inquietud. Alexander, ¿qué tienen las redes sociales que las hacen tan populares? ¿Qué es ese magnetismo que tienen las redes sociales que ha capturado a nuestros jóvenes y a nuestros adultos hoy en día? Ya volvemos. De amar, de amar. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo. De amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Queridos televidentes, nuevamente aquí con nuestro tema riesgos y oportunidades del Internet. Alexander, ¿qué nos sigues diciendo de este tema tan importante? Bueno, para concluir la pregunta anterior, te quiero contar que lo más importante de esto es que cuando nosotros conocemos los riesgos
muy bien fuera de casa porque papá y mamá nos acompañaron y nos enseñaron Sí. cuáles eran. Eso mismo debe pasar en redes sociales y en internet. Los papás tenemos que informarnos para poder enseñar a nuestros hijos cuáles son los riesgos y cómo se deben comportar y cómo ser un ciudadano digital en internet y en las redes sociales. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo dar ese acompañar? Acompañamiento sin romper unos límites de respeto de la intimidad y la privacidad del niño? Exactamente, lo que Okay. acabas de decir. Y para responder tu pregunta, ¿por qué son tan importantes las redes sociales? Habría que preguntarnos primero por qué Snapchat vale más de 20.000 millones de dólares. Porque 8 de los hombres, entre los 8 hombres más ricos del mundo, que tienen la mitad aproximadamente de la riqueza del planeta, en 8 personas, son de tecnología, porque son personas que trabajan en tecnología. Uno de ellos es Mark Zuckerberg, el de Facebook. Entonces, habría que preguntarnos por qué las redes sociales son tan importantes. Y la razón es que suplen necesidades de los seres humanos que siempre hemos tenido. Entonces, ¿cuáles necesidades tenemos todos los seres humanos? Papá, yo creo que este punto es muy importante que no lo perdamos de vista. El Facebook, el Snapchat está supliendo las necesidades emocionales y básicas de nuestros hijos y de las personas. Eso es realmente grave. Claro. Eso es preocupante. Es muy preocupante. Podemos ver que las necesidades básicas son información. Todos necesitamos estar informados. Todos necesitamos ser aceptados. Aceptación es una necesidad. Reconocimiento. Necesitamos ser reconocidos en la casa, en el trabajo, en el colegio. En todas partes necesitamos reconocimiento. Tenemos otra necesidad importante, la comunicación. Necesitamos comunicarnos. Entonces, estas necesidades que han sido de siempre, o sea, no son necesidades nuevas. Ellos capturaron esa necesidad. Ellos capturaron esas necesidades y las convirtieron en unas herramientas tecnológicas y unas plataformas tecnológicas y las potencializaron. Entonces, aquí el riesgo es que una necesidad no atendida en la realidad se vuelve una adicción en las redes sociales. Eso creo que es una de las respuestas que hemos estado buscando. ¿Por qué se está generando tanta adicción? ¿Por qué un niño no puede soltar el celular? ¿Por qué llegamos a una reunión familiar a compartir un espacio, un evento importante con la abuelita, el cumpleaños de alguien, y todos los muchachitos, incluso los papás, pegados al celular, mirando permanentemente? Entonces, estamos reunidos, pero no estamos. Eso es una gran tristeza, pero tú dices, es una necesidad de reconocimiento, de comunicación, de aceptación. Y pasa con niños y con adultos, lo acabas de decir. Entonces, también vemos a los adultos en esto. O sea, si nos pasa a nosotros como adultos, si vemos que nuestras necesidades no están cubiertas y tengo que estar todo el tiempo conectado, ¿cierto? Para recibir reconocimiento, aceptación, para suplir esas necesidades que no las tengo en la vida real, pues imaginémonos qué pasa con nuestros hijos, ¿sí? El riesgo es aún mayor. Entonces, si nosotros los adultos creemos también en noticias falsas, si compartimos cadenas de WhatsApp, si caemos en trampas, si caemos en phishing, si caemos en una cantidad de delitos, si nos clonan las tarjetas de crédito, pues imagínense los riesgos que hay para los niños que son aún mayores. Se supone que los adultos ya tenemos una experiencia un poco mayor. Un discernimiento. Y un discernimiento y caemos. Imaginen qué pasa con los niños. Entonces... ¿Cuál es la edad apropiada para que un niño tenga un celular con datos y con todos estos temas? Una edad apropiada la define la familia. Papá y mamá. Porque tuvimos una polémica en estos días acá con el bienestar familiar, Claro. Decían que los 14 años. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que es una buena edad, los 14 años, para empezar una vida digital. Sin embargo, depende mucho de la familia. Entonces tenemos casos de niños de 12 años que ya desarrollan software, que están abriéndose una cantidad de oportunidades desde muy pequeños, niños que aprenden rápidamente porque encuentran información en internet muy valiosa para su educación. Hay una cantidad de oportunidades que se pueden lograr, pero la diferencia y el momento preciso de entregar un dispositivo a un niño es en el momento en que yo estoy seguro que voy a acompañar al niño, que estoy informado del dispositivo que voy a entregar. Eso es importantísimo. No podemos entregar un dispositivo que desconocemos. Y se ven los casos, hemos tenido casos en que los papás tienen un celular básico, pero los niños sí tienen un smartphone. Entonces desconocemos por completo el alcance de un dispositivo de estos. Pero más allá de poner unos controles o de acompañar, yo diría que hay una necesidad imperiosa de formar el criterio de nuestros hijos, de formarlos en lo que está bien y en lo que está mal, Claro, de formarnos en la verdad. Uh-huh. La verdad hoy en día se ha prostituido, ya pues, caímos en el relativismo moral. Entonces, si le vamos a entregar un aparato que de alguna manera puede llegar a ser potencialmente peligroso para la integridad de nuestros hijos, antes de formar criterios, formar en valores. Acabas de decir algo valiosísimo,
y es también crear un canal de comunicación. Entonces, que los niños cuando se encuentren con algún contenido riesgoso, algún contenido que no entienden, en el que pueden estar en un riesgo vital, puedan hablar con sus papás libremente de lo que encontraron. Con confianza. Con confianza. O puedan tomar decisiones, las decisiones más acertadas posibles, porque fueron formados en criterios, en valores, porque tienen un canal de comunicación. Claro, la responsabilidad. Yo me hago responsable de mi vida, me cuido, no permito que las cosas me hagan daño, sé poner un límite. O sea, pero estamos entregando un aparato que tiene todas las potencialidades de dañar a una persona sin esa capacidad del niño de hacerse cargo y de cuidarse. Exactamente, lo que acabas de decir es muy importante. Ese acompañamiento al que me refería de los adultos con los niños es enseñarles eso, ¿sí? No enseñarles qué es grooming, ni qué es sexting, ni qué es un delito informático, sino es enseñarles qué ocurre cuando yo me encuentro con alguno de estos casos. Claro, no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja de cristal, no podemos evitarles que tengan un contacto con el mundo y que sean niños digitales, pero claramente hay que estructurar a la persona antes para poder entregarle, que no tenga una indigestión digital. Exactamente. ¿Verdad? Y vemos también, por ejemplo, muchos fenómenos que ocurren precisamente porque los niños se encuentran solos. Entonces, vemos fenómenos en el que se cortan los niños, entonces hay manuales y tutoriales en YouTube de cómo cortarse y cómo lacerarse. Encontramos una cantidad de fenómenos muy extraños en que los niños se ven afectados, niños en riesgos de ser abusados sexualmente, niños que pueden su cuerpo estar expuesto en páginas web. Entonces, ese riesgo y esa exposición son de niños solos. Es decir, un escudo protector para el alma de estos muchachitos tendría que ser la compañía. O sea, no deben estar solos. Nuestros niños, nuestros jóvenes están solos. Exactamente. Y eso pues sería tema de otro programa, pero vamos a pasar a un corte. Pero yo quiero dejar a nuestros televidentes con una inquietud de todos sus conocimientos. Vamos a ver unos tips para el manejo, para mitigar estos riesgos que Alexander nos va a entregar en el cierre de nuestro programa. Muchas gracias. Te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Riesgos y oportunidades del Internet. Alexander, regálanos unos tips para el manejo de los medios en Internet. Hay varios tips que podemos utilizar en casa que son bien interesantes. Uno de ellos es los dispositivos deben estar en zonas comunes, ¿sí? Nada en los cuartos. O sea, hablo del Smart TV. El Smart TV también es un dispositivo digital que puede generar un riesgo. Las consolas de videojuegos también son dispositivos digitales. Los celulares, las tabletas, el computador deberían estar en zonas comunes de la casa, en la sala, donde todos podamos pasar, observar qué es lo que está pasando, en qué está el niño, y no en la privacidad del cuarto. Porque hablamos de la privacidad del cuarto, pero realmente lo que el niño está es teniendo un acceso al mundo y el mundo es teniendo acceso a él en el lugar más privado de la casa, que es su cuarto. Y en la soledad. Y en la soledad, exactamente. Este es un tip. El estar, lo que llamamos el estar. Exactamente. Definir horarios, poner límites, ¿cierto? Entonces, si tienes que hacer tareas, si tienes que trabajar en Internet, pues lo vamos a hacer de 6 a 7 de la noche o de 5 a 6, y ese va a ser el horario y no va a haber otro horario más para eso. Disciplina. Disciplina y los límites. Los límites son importantes, así como en la vida real son importantes, en Internet son muy importantes, nos vuelven ciudadanos digitales. Así como yo no puedo estar insultando a las personas en la calle, ¿cierto? Tampoco puedo estar insultando a las personas en las redes. Así como no puedo estar inventando noticias falsas en la realidad, pues tampoco puedo estar inventando noticias falsas en Internet. Lo mismo con el ciberacoso. Yo no puedo estar acosando a una persona en la calle, pues tampoco puedo hacerlo en Internet. Entonces, esos límites son importantes en Internet. El canal de comunicación, lo que hablábamos hace un momento. Es importante tener un canal de comunicación, trabajar en valores, trabajar en el respeto, en todas estas mismas enseñanzas que nos dieron nuestros papás y que nosotros damos todo el tiempo a nuestros hijos. Es importante que eso esté muy fortalecido. De esa manera, cuando el niño se encuentre, porque se lo va a encontrar, claro, y va a estar expuesto a alguno de estos peligros, sepa qué hacer, ¿sí?
Habilitar los controles parentales, es importante. Si todos los dispositivos, perdóname, tienen controles parentales. Entonces hablamos de los iPhone, de los Android, de los Xbox, de los Smart TV, de Netflix, de las herramientas. Todas las herramientas tienen controles parentales. Entonces, un consejo bien importante y un tip es investigar en internet. Tú buscas cómo habilitar el control parental de celular tal, del Huawei tal, y salen las instrucciones básicas para poder habilitar los controles parentales. Son muy importantes los controles parentales y evitan que el niño entre en riesgo en las redes sociales. Eso es una forma bien importante. El salvavidas para meterse al río. Exactamente. No lo estamos haciendo. Y lo tenemos, están en los dispositivos, claro. están vigentes. Otro muy importante es el acompañamiento. Eso es vital, eso es lo que hemos tratado de mirar durante todo el programa. Sí. El acompañamiento no solo de los papás, sino de los profesores también en clase. Eso te iba a decir, mira, es triste ver en los recreos de los colegios hoy en día, los niños en vez de jugar fútbol, en vez de estar perteneciendo a un equipo deportivo o cantando, están pegados a los celulares. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Inclusive nosotros como colegio tomamos una decisión también y fue no tener celulares en el colegio. O sea, es prohibido que los niños lleven los celulares al colegio. Ellos los pueden sacar en ciertos momentos, pero en las clases no los pueden sacar. ¿Y en los recreos? En los recreos lo podrían sacar para temas de comunicación, pero tú ves que cuando ya no es necesario estar con el celular todo el tiempo, se desconectan y disfrutan de su recreo. Porque hoy en día en los recreos es muy difícil para un colegio controlar a todos los muchachitos con todos los celulares. Y además que hay una cantidad de dispositivos nuevos como los los relojes también. Bueno, hay una cantidad de dispositivos que sale de control. Entonces uno puede bloquear ciertos, pero aparecen otros. Claro. Entonces sí es importante que ellos tengan esa oportunidad de disfrutar. Y ese es otro tip que te voy a dar también hoy y que le voy a dar a todos los papás que están viéndonos. Y es generar alternativas. ¿Sí? Podemos decir en la casa, no utilicemos el celular, pero no hay nada más que hacer. Claro, el papá no conversa, la mamá no está, es una presencia ausente. Exactamente. O no hay ningún deporte que yo pueda practicar, ¿cierto? Claro. No me apoya en ningún deporte, no puedo estar en ningún deporte. Entonces, esas alternativas... Hacer familia. Hacer familia, es importante, es importante. Entonces, van a sentir los niños que no es necesario estar conectados a internet. Entonces, en los colegios a veces lo ven, cuando hay muchas actividades deportivas en las que están involucrados en las actividades deportivas, se desconectan y uno lo ve en los estudiantes, se desconectan completamente de la tecnología, no la necesitan porque están haciendo otro tipo de actividades. Entonces, es importante generar alternativas. Claro. Otro muy importante, y quiero que se lo lleven ustedes, papás, por favor, dar ejemplo. Ese es el más importante, tal vez. Sí. Sí, si yo estoy exigiendo a mis hijos que no pueden conectarse a ciertas horas, que en la comida, en los momentos familiares no deben estar conectados, pero yo estoy todo el tiempo en el WhatsApp, con la excusa que lo que yo hago sí es importante y lo que tú no. Lo acabas de decir, es que lo tengo que hacer ya, es que esto sí es importante. Exactamente, es que tengo que responder este correo electrónico, es que esto depende, no sé qué. Y volvimos a lo del inmediatismo, ¿no? Entonces exactamente. Ya, cero capacidad de espera. Y no hay espacio para dar tiempo de valor a nuestros hijos. Entonces, nosotros con el ejemplo les enseñamos a nuestros niños, porque tengo casos de niños que a la misma edad que otros son mucho más maduros y saben qué hacer cuando se encuentran con este tipo de... Saben decir no. Saben decir no. Que es algo que se nos ha olvidado a los papás. Recordar que el no es una protección para el corazón. Eso es. Y otro tip que es muy importante, en el que nos protegemos todos unidos, es denunciar. Denunciar. Es muy importante. Hay páginas como teprotejo.com, teprotejo.org, como En Ti Confío, la policía tiene un canal dedicado a cibercrimen. Entonces, si denunciamos, también nos protegemos nosotros. O sea, si vemos algo que es indebido en internet, hay que denunciar. Es decir, es una conciencia de que somos una comunidad, ¿no? Una comunidad. No un individuo, y no me importa lo que esté pasando al lado, que no me afecte a mí, que es una manera de vivir hoy en día tristemente. Es correcto. Bueno, para terminar, Alexander, ¿nos recomiendas algún video para los papás, algún libro? Porque como tú dices, nosotros no sabemos cómo manejar eso. Pues en internet hay mucha información, ¿sí? Les recomiendo una página que se llama En Ti Confío, del Ministerio de las TIC. En esa página hay muchísima información, videos, están todo esto que hablamos hoy. Y les voy a recomendar un video en donde se ve claramente los riesgos de la vida real y los riesgos de internet. Sí. Y cómo estamos conscientes de los riesgos de la vida real, pero no estamos muy conscientes de los riesgos en internet. Entonces les voy a dejar ese video al final del
del programa de hoy. Bueno, queridos televidentes, los esperamos la próxima semana en otro capítulo de Amarte TV Familia, siempre con temas interesantes a favor de la familia. Muchas gracias. De amar, de amar.